Hola, hola, yo soy Caín Y yo soy Fabián. y esto es No es obligado. El Bocas. ¿Cómo está? Está... Cuarto episodio. Sí, señor. Un mes. Un Ya un mes desde que mes. decidimos montar nuestro chiringuito y empezar con este proyecto. Yo me siento muy feliz, muy emocionado. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento feliz, contento, emocionado. De verdad, los comentarios son muy bonitos y eso de verdad, o sea, llama mucho la atención. Y siento que Exactamente. la gente sea... O sea, no tenemos una comunidad como que, tú sabes, grande, pero sí estamos ahí, tú sabes, se está Creciendo poco a construyendo poco. poco a poco, sí. Entonces, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, el episodio de hoy significa, va a ser el significado de... El significado, ¿cómo El significado, oh significado? my God. No sé si dice significado. Se dice... La gente te va a agarrar por el cuello y te va a decir, vamos a mandar un diccionario acá ahí. Yo, El tema principal, el el tema enunciado, el principal tema de es del... desglosar, vaya. Lo dijimos en el episodio anterior, que íbamos a hablar sobre la inmigración, cómo O fue sea, nuestra cómo fue nuestra inmigración. inmigración y proceso y Y cosas que el vivimos. proceso de cómo, o el trabajo y todo lo que influye lo que es ser inmigrante. Exactamente. Ujú. Y cuéntanos, Karen, ¿cómo fue tu experiencia principalmente? Mi experiencia principalmente fue algo muy fuerte, porque obviamente como uno venezolano no se espera salir de su país tan temprana edad. O sea, digo temprana edad porque yo salí como muy joven, de verdad. O sea, tenía 22 años, estaba trabajando. En el episodio pasado dije que me votaron y esa historia ya la contamos. Pero fue muy fuerte porque recuerdo muy bien que en ese momento yo no tenía dinero. En el episodio pasado yo dije que me habían pagado un dinero. Ujú. Con ese dinero creo que fueron 5.000 bolívares. 5.000 bolívares fuerte, algo así. Y con ese dinero me compré unos zapatos para poder yo irme porque no tenía zapatillas para irme. Entonces, claro, se hizo todo como el viaje de Valencia a Cúcuta fue horrible, espantoso. Pero de allí tuve que pasar el río porque obviamente en ese momento uno tenía que sacar un pase. O sea, imagínate, en esa semana que yo iba a sacar el pase para entrar a Colombia, no lo estaban dando y me tocó irme por el río. Llegué a Cúcuta y de Cúcuta emprendiendo para irme a Cali. Porque mi Ok, destino era Cali. ok, Mi destino no era Perú. ok. Buquera Cali. Porque ahí estaba una tía. Ah, Y ya. mi tía me iba A a recibir. recibir. Ya. Luego llegué a Cali. Y de Cali, seguimos, seguimos como que, o sea, seguimos el camino, hasta llegar a Ecuador. Y en Ecuador. Y en Ecuador había una organización que se llama OIM. Imagínate cómo es la vida. Estaba la organización OIM y estaban ayudando para poder pasar a Perú. Pero antes de eso, nosotros nos conseguimos un señor que de verdad no me acuerdo su nombre. El señor, o sea, nos dijo que nos iba a pagar el pasaje para nosotros llegar a Guaquillas, creo que se dice. ¿Qué frontera con Perú? Sí, O creo que. Guayaquil, No, Guaquillas. no. No, Guaquillas. Guayaquil es una ciudad de Sí, Ecuador. no, pero Guaquilla con Guaquillas. Tumbe. Guaquillas con Tumbes. Y de allí nosotros, el señor nos pagó ese día el pasaje y de ahí llegamos a Tumbes. Y de Tumbes nos fueron a buscar. No pasamos por migraciones. Nosotros pasamos así. Es que no sabíamos. Es que la gente que estaba ahí con nosotros, ellos nos pasaron. Eso es. Sí, yo digo que todo, yo digo, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Y a veces Dios tiene algo preparado para nosotros y a nosotros no sabemos, pero se va dando al momento, al tiempo. Ujú. De allí, yo llegué a Mángora
Lo primero que yo dije cuando llegué a Mángora, dije, ¿de qué voy a trabajar? Porque obviamente no tengo experiencia de nada. Muy diferente cultura. Era un choque emocional por dejar por mi familia, por dejar a mis amigos, o sea, fueron muchas cosas encontradas. Pero yo siempre he dicho y yo siempre digo que que Dios tiene control de todo y Dios puede tomar acción de lo que Él quiere en mi vida, Él lo va a tomar. Y en ese momento yo le pedí a Dios que yo quería trabajar, me acuerdo que yo quería trabajar en una cevichería. Que en ese momento yo no le decía cevichería, sino que le decía restaurante, porque no sabía que se llamaban cevichería. Pero no fue así. Porque yo empecé a trabajar como ponía pestañas, hacía la ceja, hacía maquillaje, o sea, cositas que yo más o menos sabía por mis amigos de Venezuela, que ellos me enseñaban y todas esas cosas. Y de allí yo empecé a trabajar ahí con una amiga, la negrita, saludos, y ella me enseñó algunas cosas y su papá me vio un día, tenía una cevichería que se llama la cevichería Meche, saluditos, y él me metió a trabajar en la cocina. Y de ahí yo empecé a trabajar en como ayudante de cocina, lavar platos. No, el plato. Sí, Cabrón. eso era... Eso es horrible. En una No, cevichería igual. En una cevichería peor. es... Eso es horrible. Mira, se me hizo tan difícil, tan complicado. O sea, la cultura en ese momento, estamos hablando en el 2018, o sea, era o sea, están llegando los venezolanos, que son bien trabajadores, que esto, que aquello. Claro, nosotros estábamos rebuscando en lo que sea. Y obviamente nosotros no, si te van a dar una Claro, propuesta, para esos tiempos a ti te decían, móntate ya, súbete, bájate, tírate. tú lo Tú lo hacías. hacías porque tú necesitabas Tú tu lo hacías porque tú solcito. necesitabas plata. Claro. Y lo hacía porque era algo nuevo y creo que era el trabajo que más se podía conseguir en ese momento, porque obviamente Mángora es una parte muy turística, es el norte de Perú, entonces obviamente había muy influencia, o sea, había demasiada influencia de gente. La experiencia en la cocina, yo no se lo deseo a nadie, de verdad. Duré casi como 2 años trabajando en la cocina. Aprendí muchos platos. Aprendí a hacer ceviche, aprendí porque uno aprende. O sea, siento que se me hace muy fácil aprender cosas así. Yo aprendo muy rápido de las cosas y se me hacía muy difícil. O sea, me hacían O sea, ¿se miles te de hace cosas. fácil o se te hace muy difícil? O sea, se me hace fácil el aprender, Ok. pero se me hacía muy difícil el adaptarme Ok. al lugar, al trabajo. Pero bueno, uno tenía que seguir y uno tenía que avanzar y uno, ¿qué más tocaba? Claro. Eso era lo que tenía y eso era lo que te tocaba hacer. Claro. Pero gracias a Dios que eso sí me hizo como que avanzar un poquito más. Sí. Perfecto. Y que son excelentes, bueno, a mí me tocaron unas excelentes personas. Que hoy en día tengo comunicación con ellos y es verdad, Está bueno. muy Está bueno. bueno. Está ¿Y a bueno. ti cómo te fue? Oye, yo como tal del viaje a Perú, que era como mi destino principal, no me quejo. Porque me acuerdo que mi mamá había contratado como unas de estas empresas que hacen los traspasos de viaje. Yo sí tenía como el privilegio de que yo tenía mi pasaporte y sí sabía que tenía que, o sea, la misma agencia que te llevaba, te hacía, te pagaba, o no te pagaba, o sea, te compraba como los pasajes, te decía a qué hora salías, pero te dejaban en cada frontera y te decían, mira, ahí tienes que sellar el pasaporte y tal, y si no puedes sellar el pasaporte o qué sé yo, se busca otra manera, pero gracias a Dios no tuve que optar por esa otra manera de inmigrar. Entonces yo un viernes cumplí 18 años, al lunes siguiente estábamos montándome en un autobús para irme a Guárico, para ir a visitar a mi familia antes de irme, estuve como una semana allí, luego de allí fuimos para Valencia, de Valencia tomé un bus como de 16 horas hacia San Antonio. En San Antonio, eh,
crucé la frontera con Cúcuta caminando, me acuerdo, me sellaron el pasaporte y me fui para esta agencia. El pasaje de la agencia, o sea, yo pasé como todo el día en esa agencia, era como un balcón, o sea, no un balcón, era como un patio tenían unas duchas en el centro Ujú, y todo el ujú. mundo se bañaba, a unos le daban comida, yo compré mi comida, y era como que ellos no daban el acceso. A mí me dieron mi pasaje que se suponía que tenía que irme de Cúcuta a la frontera con Ecuador, a Ipiales creo que es, a la frontera con Ecuador a las 12 de la noche, Rumichaca. Rumichaca, que era a las 12 de la noche. Y a mí me dieron el pasaje como a las 10:30. Y en ese momento era pleno 2018, diciembre de 2018. Había una cola súper inmensa para sellar el pasaporte. Y si yo no sellaba mi pasaporte, yo no me podía montar en un subway, iba a pedir el dinero y toda esa mierda. Entonces yo hice mi cola. Me acuerdo que la cola era una vaina así. Yo no sé cómo, yo y con los que andábamos nos coleamos. Perdón, si usted estaba en diciembre en una cola de migraciones de Colombia para entrar a Colombia y se les colearon un poco de venezolanos, lo siento, sí, fui culpable. Yo necesitaba llegar antes del 24 con mi familia. Y, y nada, de allí me acuerdo que se tomó el autobús, se logró sellar Colombia, 2 días de carretera para entrar a Colombia, para llegar a la frontera con Ecuador. Llegamos a la frontera con Ecuador tardísimo, como a las 5 de la tarde, y en Tulcán sí cerraban como la vaina donde cerraban los pasaportes para entrar a Ecuador. Ok. Eso sí lo Rumichaca. cerraban. No, pero ya era Tulcán, Ya era ya era pasando. pasando. Ok. Entonces, esa sí la cerraban y nosotros tuvimos que madrugar ahí, todos, me acuerdo, con la sabana de tigre que estaba en la casa, yo con 5 personas más que ni me acuerdo cómo se llaman, abrazados así porque hacía un frío de la puta madre. Y de allí logramos ser de los primeros porque me acuerdo que lo abrieron a las 4 de la mañana, de ser los primeros en sellar el pasaporte para entrar a Ecuador. De ahí la agencia nos llevó a un hotel, nos bañamos, una vaina así, como igual un cuarto como para 15 personas para que se bañaran y se asearan. Y luego estaba un tema de que no, mira, unos se pueden ir, otros no, ¿qué tal? Y al final me lograron montar un autobús esa misma noche y llegué a Tumbes, la frontera con Perú, el 23 como en la mañana. Igual otra cola también para sellar pasaporte. También me colé, lo siento. Y como a eso de las 7 de la noche, ajá, y a todas estas yo no tenía celular. Yo viajé 5 países y yo no tenía celular, yo no tenía comunicación con mi mamá, no tenía comunicación con Bueno, nada. casi igual, porque yo tampoco tenía Lo, celular. lo, Yo vine lo- teniendo celular cuando Claro, pero llegué a Cali, tú viajaste con que mi tía gente. estaba ahí y ahí pudimos comunicarnos por Claro, pero tú teléfono. viajaste con gente, tú no viajaste solo. Tú viajaste con gente que conocías. No, o sea, del viaje de Cúcuta a Cali, yo viajé con gente desconocida. Pero yo iba con una amiga que nos fuimos desde Venezuela para allá. Claro, pero viajaste Pero, con alguien conocido. claro, Yo claro, con viajé, alguien yo conocido. viajé, yo viajé solo, yo no viajé con nadie. Ok. Entonces, estando en Ecuador, perdón, estando en Tumbes, ajá, me colé otra vez para la fila. Como yo era uno solo, no era como que me buscaban prioridad para meterme o buscaban de meterme en cualquier huequito que sobrara. Como cosa de Dios, llegué a una agencia de autobuses que tenían allí. Había un puesto, me metieron en ese puesto y yo el 24 de diciembre del 2018 a las 7 de la mañana estaba llegando a la ciudad donde vivía mi familia. Ujú. Entonces, la verdad, mi viaje como tal no fue tan trágico. Pero lo consiguiente, los primeros 2 años y medio en Perú fueron difíciles. ¿Qué digo difíciles? Horribles. ¿Qué digo horribles? Las peores cosas que viví en mi vida, de verdad. Pero bueno, eso se superó y ya Es estamos en que, otro momento. es que si te pones a ver las experiencias que tú pudiste vivir y que yo pude vivir en Perú, obviamente fueron diferentes porque nosotros no nos conocíamos en ese entonces. Pero creo que nos enseñaron Obvio. el que no nos chocara mucho como el estar. Lo bueno que tú llegaste a Perú y estabas con tu mamá y con tu hermana, pero obviamente yo llegué a Máncora solo. Porque cuando yo llegué a Máncora, que empecé a trabajar en la cevichería, yo estaba solo. Porque con las personas con que iba, ellas se fueron por cada quien por su lado. Y obviamente yo me quedé solo. O sea, prácticamente la dueña de la cevichería me adoptó Ujú. en realidad como su hijo. Ella me hasta casa me dio y yo vivía en su casa y todo.
Pero es algo muy fuerte porque si te pones a ver, o sea, no sé si a ti te ha pasado en ese momento cuando tú llegaste, ya estabas con tu mamá, con tu papá, pero cuando empezaste a trabajar en tu trabajo, en el primer trabajo que tuviste en Perú, o sea, no te daba como que esa ganas de irte, como de regresarte. No, la verdad que no. La verdad que yo creo que y mucha gente de mi generación se fue como que peleaba de Venezuela. Yo me fui de Venezuela en ese momento porque yo quería irme porque estaba pasando una situación de mierda. Mi mamá nos dejó con unas personas que se suponía que tenían que estar al cuidado de nosotros y fue todo un tema que no voy a tocar aquí todavía. Pero yo quería irme, yo necesitaba irme de Ok, Venezuela. Yo estaba ahogado en una situación que quizás hubiera terminado peor. ok, Y en cierta parte, o sea, yo no tuve una sensación de irme, sino que sí tuve una sensación de estar ahogado por haberme ido, pero también no era una opción para mí ni pensar volver a Venezuela. ok, ¿Me entiendes? O sea, porque no estaba viviendo el mejor momento. En Venezuela pudiéramos decir que sí no estaba en un mal momento, la verdad, para el momento que yo emigré. Pero, verga, los primeros 2 años en Perú, y lo repito, fueron jodidos. Porque sí, yo tuve mi primer trabajo, pero... Y lo conseguí relativamente rápido. O sea, yo llegué un 24 de diciembre y ya el 4 de enero tuve como mi trabajo, el primer trabajo que tuve por casi 2 años. Y... O sea, fue difícil porque aparte de toda esa situación, de toda la migración, de que yo conseguí ese trabajo rápido, mi mamá no conseguía trabajo, mi hermana estaba en el colegio, yo tuve problemas con los papeles de mi colegio, Milagros coño de tu madre, que era la directora del colegio no me pude retirar, no me quiso dar la constancia por pinche $20 y yo tuve que repetir quinto año en Perú. Entonces, mi mamá no tenía trabajo. Mi hermano y yo estábamos en el colegio. Yo trabajaba de noche, entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Tampoco vivíamos en una condición tan óptima, teníamos un celular para estudiar. Mi hermana tenía que estudiar, yo tenía que estudiar. Y mi mamá, o sea, mi mamá no tenía trabajo no porque no quería, sino que en Perú para ese momento, no sé cómo está ahorita, la verdad, era muy complicado. No quiero decir una señora de edad, porque mi mamá no es una señora de edad. Mi mamá para ese momento tendría que 42 años, 43 años. No le daban trabajo. Mi mamá, yo sabía, o sea, yo veía a mi mamá que mi mamá salía a buscar trabajo y no le daban que si por la edad, de que no sé qué más. Lo que pasa es Entonces, que en Perú a esa edad ya no te dan, a los 40 ya no te dan trabajo. o sea, En algún, lógicamente, en algunos en lugares, ese momento, en algunos lugares, en ese año, lógicamente, ya mi mamá tuvo que buscar, claro. montar ella su propia vaina para poder trabajar en sí como tal. Ujú. Entonces, pero sí era como complicado, era todo el tema de que tenía que estudiar a las 7 de la mañana, a veces no podía ni hacer la tarea, era muy complicado, a veces no teníamos ni comida ni comíamos bien para poder ir a las clases y era como que todo tan frustrante que era como que, mierda, apenas tengo 18, pero trabajo en un trabajo que me da sueldo mínimo, donde vivíamos, era más era un poquito más del sueldo mínimo. O sea, me acuerdo que la situación era muy complicada, que era pedirle fiado a la señora de abajo para Ujú. poder tener algo. O sea, no lo recuerdo tan claro, porque mi mente como lo que lo distorsiona de lo chocante que era para mí o lo frustrante que era para mí. Y es como que, mierda, no tenía como las ganas en conclusión, no tenía las ganas ni de volverme, pero no tampoco quería estar ahí en ese momento y me Ok, sentía perdido. ok. Sí, es que... Era horrible. Luego de allí, de Máncora, bueno, llegó pandemia. En el 2020, ¿no? Fue pandemia. Sí, en el 2020. En el 2020 fue pandemia. Yo solo me botaron donde yo estaba viviendo. Pero en ese momento no vivías con la Meche. No, no, yo me había salido desde... O sea, antes de eso, yo trabajaba con la Meche. Luego, yo veía que no ganaba lo suficiente en el trabajo que estaba. Yo quería ganar un poquito más. ¿Sabes? Claro. Como uno quiere como que... O sea, no tener avaricia, pero sí como que... Ya Siempre buscar lo conozco... mejor.
Claro, es que ya yo conocía, ya yo sabía. O sea, en ese momento ya yo sabía cómo era el movimiento en Máncora. Entonces el único movimiento que daba dinero era la playa. La parte más centrada, que era la parte más turística. Entonces yo empecé a trabajar en una tiendita de cosas de regalos. Con Vico. Ajá. Entonces, claro. Yo spoileando todos los personajes de la vida de él, porque yo me los conozco todos. Entonces ahí empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar allí, llegó pandemia, nos sacaron a toditos, obviamente cerraron todo. Yo dije, ahí vivía. ¿Ese fue tu segundo trabajo? Mi segundo trabajo en Perú, Ok. en Mancora. Nos sacaron de pandemia, yo seguí viviendo con obviamente uno se hace como que amigo y se hace como compañía. Y entonces como ese era el centro donde llegaban todos los venezolanos, entonces veían trabajo y obviamente se quedaban allí. Obviamente había demasiados venezolanos, pero demasiados venezolanos. Eso sí, Máncora no parecía peruano, No parecía de Perú, sino que de Venezuela. Parecía de Venezuela. Pero de verdad en ese momento era muy agradable porque la gente era muy buena y de verdad, o sea, sí se podía vivir bien. Cuando llegó pandemia, a mí me botaron de donde yo vivía y yo no sabía por dónde agarrar. Bueno, es mal que uno hace más amistades muy buenas y de personas peruanas. Lo quiero muchísimo, Fabián, tú lo llegaste a conocer. Entonces, él me dio alojo en su casa por toda la pandemia. Yo la pasé con él. Toda la pandemia yo la pasé en su casa. Pero luego de allí yo empecé otra vez, en la misma pandemia, en todo lo de la pandemia, yo empecé a trabajar otra vez con la Meche. Pero ya no era en la cevichería porque obviamente estaba cerrado. Pero empecé a limpiar su casa. También trabajé como aquí le dicen housekeeping, pero nosotros le decimos como amo de casa. Amo de casa. Ya. Entonces ahí le limpiaba la casa. O sea, la confianza que esa señora me tenía. Porque obviamente, yo te voy a decir, los mancoreños no son personas no confían en todo el mundo. Y en ese momento al dueño le dio COVID y entonces estaban buscando una persona para cuidarlo. Entonces él me pidió que yo lo cuidara. Toda la pandemia yo lo cuidé al señor. Nunca me dio COVID. Pues siento que Dios como que vio eso o sea, y siento que no me dio COVID ni me morí ni nada. Porque el señor tampoco se murió. Si lo estás viendo, discúlpame. Pero el señor el señor se mejoró, pero fue feo. Fue muy trágico eso, lo del COVID. Obvio. En ese momento, para todos. Obvio. Para todos. Para el mundo entero. Pero de allí, en el 2020... En el 2021. En el 2020 yo decido irme de Máncora para Trujillo. 2021. 2020. 2021. No, 2020 porque cuando... Ya va, te voy a contar por qué. La pandemia fue en el 2020. Sí. ¿La pandemia fue en el 2020? Ok, la pandemia fue... 2021. En el 2021, ya. En el 2021, no recuerdo qué fecha más o menos, yo decido irme a Trujillo. Ya estaban abriendo las cosas, ya estaba todo ya normal, obviamente tenían que usar tapabocas y todo eso. Ya se podía viajar, pero con una... o sea, te ponían miles de cosas. En Perú cuando hicieron lo del confinamiento, habían días que se salía por... Yo dije Venezuela 2. Porque habían, para poder salir... Hombres y mujeres. Un día los hombres, al otro día las mujeres. Y creo que después fue por número de DNI más adelante y se iba... Entonces... Sí. Era como que, mierda, era tan complicado. Pero es que creo que no era solamente Perú, era en todos lados. No, pero tuvo ciertas medidas que fueron más grandes que en otros lados del mundo. Porque en Perú fue uno de los países que más casos tuvo de COVID. Claro, lo que pasa es que obviamente estaba a frontera. Y bueno, aparte de la inmigración irregular y todo eso Ya. fue todo otro tema. Y que la mayoría de las personas que iban para... Porque en ese boom, en ese momento, antes de la pandemia, el boom era Chile. ¿Recuerdas? Entonces todos tenían que pasar por Perú. Entonces veían las oportunidades en Perú y obviamente se quedaban en Perú. Pero hay bastante inmigración venezolana en Perú. Y aún creo que hay bastante. En ese momento, cuando yo me voy a Trujillo, o sea, otra vez desde cero, empezar otra vez desde cero.
yo empecé a trabajar como yo tenía mucha experiencia. En la cevichería yo aprendí a ser mesero, ser cocinero, ser lavaplatos, ser de todo. De verdad, hacía de todo. Eso me ayudó mucho porque en Trujillo hay muchas cevicherías, demasiadas, y ahí empecé a trabajar Como mozo, como mesero, como mozo. como... Sí, como mesero, Como como mozo. mozo. Así Como le dicen, mozo. pero como mozo. Sí. Y ahí empecé a trabajar y me iba muy bien Ujú. en Por lo menos Trujillo. yo el primer trabajo que tuve en Perú fue en, no sé si ahorita es una cadena, pero era en un hotel que tenía 2 sucursales. Y me lo consiguió una amiga que fue como me recomendaron y me recomendaron muy bien porque también el dueño era administrado como por su propio dueño. Y ahí duré, sí, casi 2 años porque entré en enero del 2018 y renuncié, slash me votaron no, mentira, yo renuncié. Ahora que me acuerdo yo. Del otro fue que medio me votaron. Pero al final no me votaron. Continúo. En ese hotel uno tenía que hacer de todo. O sea, siento que en Perú específicamente, cuando te contratan para algo que es operativo y no tanto corporativo, te dicen que vas a hacer tal cosa y terminas haciendo un montón de cosas más. Entonces, yo era housekeeping en ese hotel. Fue mi primera experiencia de housekeeping. Entonces, tenía mis cuartos y toda la vaina. Y una vaina que me pasó fue que en este hotel, las lavanderías, ellos te dan como una comanda. O sea, la ropa sucia, me refiero a las sábanas y eso cuando digo ropa sucia, eso se contaba que si las sábanas, que si las fundas y todo eso y se anotaba todo en una comanda. Entonces, cuando la lavandería llegaba, se contaba nuevamente y cuando ellos la devolvían, se contaba de que era chequeado. Ok. Entonces, también en este proceso, los amigos que estaba haciendo también ingresaron a trabajar en ese hotel y había, o sea, uno de ellos y yo quedamos como que cambiando turnos en el hotel. A veces una semana, no había turnos fijos, sino que rotábamos. Pero siempre, para esto de la lavandería, era como que, mira, te conté esto, hicimos esto, o va a llegar esto. O sea, como tratábamos de coordinarnos. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, él y yo éramos los principales que recibíamos la lavandería, o mandábamos la lavandería. En un momento hacen una auditoría en el hotel, supuestamente, para contar las sábanas y todo esto. Y había una pérdida gigante de sábanas de llevar detrás, de que repusieron o no repusieron. Y yo me acuerdo que eran como el tipo nos sacó una cuenta loca, porque eso lo sacó él en un escritorio, nos citó a él y a mí a su oficina y nos dice, mira, tengo, yo me acuerdo que eran como 9.000 soles en sábana y vaina de pérdida. Y él lo dice, quiero que me digan ustedes, porque en lo que a mí respecta, supuestamente los papeles que me estoy sacando del culo, ustedes son los culpables. Y nosotros dos carajitos de 18 años como que, venga a mí, pero yo no quiero perder mi trabajo. Y uno dice, bueno, lo que podemos hacer, díganme ustedes un porcentaje de lo que ustedes creen que perdieron a su conciencia para, para... Y cuadramos ahí, se lo vamos descontando. Entonces, como siempre, cuando yo trabajo con amigos, siempre soy yo el que tiene que dar la cara o el que tiene que hablar. Entonces, a mí no se me ocurrió la magnífica cosa que decir, yo creo que nosotros perdimos como el 30%. Y el 30% eran como 2.500 soles aproximadamente. Entonces, 2.500 soles entre dos eran 1.250. 1.250. Y a nosotros nos descontaron eso como en 5 meses. O sea, por 5 meses nos descontaron casi el 25% de nuestro sueldo. Solo por no decir, mira, a mí no me parece que me descuentes esta vaina porque me estás metiendo la merma de todos los años. Pero no, por pendejo, por no saber. Pero ¿por qué se perdían las sábanas? Ahí quedo yo. O sea, era porque a veces, qué sé yo, la lavandería no las contaba bien de vuelta y decían, las traigo después. Entonces puede que ese después, a mí se me olvidó avisar que vaina y así, y se hizo esa merma. Pero eso no es culpa de ustedes. Sí, pues, pero éramos unos carajitos y el carajo se aprovechó de eso. Él se aprovechó 100% de esa situación. Es que es el comienzo de las exacto, cosas también. Y fue mi primer trabajo en Perú. Tu primera experiencia trabajando en Perú, claro. Entonces, este mismo trabajo, el señor me cogió mucha confianza. Habían días que me pagaba extra por decir, yo hacía mi turno de trabajo en el hotel y después iba a su casa. Yo conocí su casa, iba a la casa de la mamá que vivía en un penthouse allá en el Golf en Trujillo. Y acomodábamos vainas, limpiábamos y me pagaban y tal, fino. Cuando cierra la pandemia, perdón, cuando cae la pandemia, el hotel cierra.
el hotel cierra, entonces ellos dicen como que esto va a ser 2 semanas, necesito una persona, una recepcionista y un housekeeping o una housekeeping que se Ujú, quede en el hotel como tal. ujú, Y yo dije, yo me quedo, porque lógicamente tú ibas a cerrar, mi mamá y mi hermana iban a quedar sin trabajo. En ese ujú. momento, una persona que era mi amigo también se mudó con nosotros. Pero sin querer fuiste muy astuto en decir yo me quedo. Claro, En obvio. pleno. Claro. Claro, porque, o sea, literalmente, o sea, no cobraba el sueldo completo, pero ellos me daban comida y todo, pero todo lo que yo cobraba lo mandaba a mi familia. Ah, perfecto. Pero eso fueron como unos 2, 3 meses. Y que con todo y eso, en ese proceso, pasó un acontecimiento que todavía no quiero contar, pero con la recepcionista que yo estaba, había un tipo que se quedaba y hacíamos que pijamada y tomábamos y vaina. Y ella ahorita, ¿En serio? ella le parió al tipo y ahorita son esposos, creo. ¿En Sí, de serio? esa pandemia, Ah, loca. para que tú veas. Para que tú veas. Genial. Y sí, fue una locura. Ya de ahí, o sea, los compañeros que habían trabajado en ese hotel conmigo, literalmente, hay 2 hoteles que están pegados así, el hotel de al lado los contrató a ellos. Y ellos ya habían pasado como 5 meses de la pandemia y ellos estaban ganando sueldo completo y yo me fui para allá. Y en ese yo llegué a trabajar hasta turno noche, pero ahí ese era un desastre y peor y ahí sí casi, o sea, ahí sí iba a poder perder por mis derechos porque me tenían que dar vacaciones y al final me las dieron y Ok. yo, ay, nada, nos mandamos a la mierda a ambos lados porque ellos me mandaron para el cara, me dijeron no vengas más y yo daba mi liquidación y me dieron como 300 soles de liquidación nada más. Después trabajé en Médano, que también fue como Año y pico. año y pico, también duré bastante. Ujú. Ahí ya no, cuando empezó a ir en medio, yo ya nos conocíamos. Ay, yo no podía decir los nombres del hotel. No importa. Sí, y Ahí le pones un pito. sí, y ahí ya fue como que de housekeeping, tuve que operarme y después empezamos a trabajar con organizaciones y ahí Ya. fue como nuestro UCLOG, pero verga, de verdad que se pasó mucha mierda Sí, mucha, mucha. antes de eso, porque yo me acuerdo que en toda esta situación, yo lo voy a contar, ¿Cuál? aprovechar que estamos aquí. ¿Cuál? Un cuento de mi migración, que la gente piensa que yo soy rencoroso a leguas y no. ¿Qué pasa? Cuando estamos en Perú, nosotros tenemos un hermano mayor, ¿verdad? Cuando estamos en Perú, él vivía en una provincia de minería. Entonces, tú sabes que en esas provincias de minería, si están allá en las minas, ellos les pagan todo, pero les dan todo aparte de su sustento, comida y toda esa vaina, de los hospedaje y Sí, todo, eso es muy bueno en y le Perú. dan Eso es muy buen pagado y en le Perú. dan su sueldo líquido. Entonces, él fue como 1 o 2 veces a visitarnos y estaba como que coño, que vivía muy lejos, que era una montaña, que no sé qué más. Fue a visitarnos a donde vivíamos, En ¿verdad? Trujillo. Sí. Y una de las últimas veces que fue a visitarnos, él fue a visitar y se quedó. Entonces, se quedó y yo seguía trabajando solamente yo. Yo iba para el colegio, trataba de ir, lógicamente era una boca más que sin querer se estaba sumando, pero nada porque es mi hermano. Entonces, resulta que yo llegaba de trabajar y a veces estaba durmiendo, o a veces estaba yo como que, pero vamos a buscar trabajo, porque, o sea, somos los hombres, mi mamá y mi hermana estudiando, mi mamá se le hace complicado conseguir trabajo, vamos a salir, yo te acompaño a resúmenes y vamos al Real Plaza y caminemos para buscarte un trabajo, pues. ¿Qué pasa? Pasa eso, pasaron muchas vainas, muchos malos entendidos, pero que era como vaina de hermano. Entonces, él consigue un trabajo en una hamburguesería, si mal no recuerdo. Y ya estábamos emocionados porque él y yo teníamos trabajo y era como que iba a ser una mejoría para todos. Quizás pudiéramos mudarnos más así, o sea, haciendo planes y él ni había cobrado la primera mensualidad. A todas estas, en Perú se paga el alquiler más que todos los 30 o los Ujú, primeros, ujú. ¿verdad? Y yo cobraba 30, todos los 30. Y yo sí tenía, me acuerdo que el alquiler, yo ganaba para ese momento 930 soles, que Ok. era el sueldo mínimo de Perú en ese Ujú. momento. Y el alquiler eran 700. A nosotros pagábamos el alquiler, tratábamos de no consumir luz para que no saliera casi de luz. Este, pasa eso.
Y todos emocionados porque ya íbamos a poder ver la luz al sur. Y al momento de que ya yo estaba acercando el 30, era como que, ay, estás trabajando y vaina. Llega el 30 y resulta que, lógicamente, yo llego con mi vaina a ver cómo podíamos hacer para pagar y toda la vaina. Yo dije, vamos a comer hasta hamburguesa porque nos va a sobrar y vamos a tener dinero. Resulta que llegó el 30 de trabajar, mi mamá no estaba, pero estaba mi hermana y mi hermana estaba como que no sabía dónde meterse y me dice, José Manuel se fue. O Y sea, cobró y se fue. O sea, el día que había que pagar todo, que suponía que iba a ser entre los dos, para apoyar a mi mamá y mi hermana, él se fue. Él se fue. Él se fue. Y nuevamente toda la responsabilidad cayó sobre mí, normal, siempre ha sido así, pero, o sea, literalmente pasó, o sea, que no quiero decir pasó un mes, no, ni siquiera pasó como más de un mes, no quiero decir a costilla de nosotros, o a costilla mía, porque en ese momento lo único que trabajaba era yo. Y marico, el día que se suponía que todo iba a empezar a mejorar, él se fue. Y es el mayor. ¿Me entiendes? Entonces, con todo y eso, aunque no era mi hermano de sangre, siempre fue como que mi hermano mayor y toda esa vaina. Ok. Había respeto, había como No, sí, claro. siempre había respeto. O sea, literalmente hermano mayor de que yo le pedía la bendición. Ok. Y tampoco es que nos llevamos grande diferencia. Y sí, pues, o sea, fue como que él se fue y yo de ahí, yo lo eliminé a todos lados. O sea, más nunca me interesó tener ningún tipo de contacto. Creo que mi hermano igual. Porque fue muy duro y más la situación, o sea, él vio toda la situación por la que estábamos pasando. Aparte de eso, se unió y yo sentí que nos abandonó prácticamente. Claro. O sea, yo sentí que nos abandonó. Una traición. Exacto. Y ya después, creo que se volvió para Venezuela. Cuando mi mamá fue a Venezuela lo vio y quería como que hablar con ella. Y mi mamá le dijo como que, o sea, con lo que, no por mí, por tus hermanos, yo prefiero no tener comunicación contigo. Qué obvio. Y es como Ni el que, saludo. Y es como que, o sea, no es de rencor, pero yo, mi hermana, o sea, las únicas dos hermanas que yo tengo son Daniela y Luis Mari, que son Así es, las claro. pequeñas y ya. Pero es que ni el saludo se merece. No, pues, pero, o sea, no me acordaba de eso, pero fue bien heavy. ¿Tú me tienes alguna pregunta o no quieres hacer ninguna pregunta? No tengo preguntas hasta el momento. O sea, podría decirte que, en tu experiencia, ¿cuál sientes que fue el choque cultural más grande que tú tuviste en todo tu año en Perú? Específicamente hablando de Perú. No creo que no vayan a cortar por hoy, sí. Pero en Perú los hombres son muy machistas. Sí, son. Ya. Creo que la población peruana son muy machistas. O sea, los hombres son muy machistas. Y yo pude observar y tuve ahí el maltrato a la mujer. Sí pasa. Y sí creo pasa, que es muy en común. Perú eso es algo hasta normal. Y eso fue, creo que fue el choque más fuerte que yo pude vivir así, que lo tuve allí. O sea, ver eso, yo decía, no, pero yo le di gracias a Dios que yo no me metí. Yo lo que hice fue agarrar la hija de esa persona e irme, ¿sabes? Pero creo que eso es lo más fuerte que yo he pasado allí. Que no comparto, de verdad, no comparto y no está bien. No, obvio no. No está bien y o sea, no lo comparto. Obvio no. Porque yo nunca lo vi. Nunca. O sea, vamos a poner que se pelearon y agarraron. Pero el maltrato de la mujer, o sea, el hombre hacia las mujeres, yo creo que eso ya... Y ahí nadie y lo más bravo es que era en la calle y nadie se metió. No, nadie se mete. Hasta la profe familia decía, no importa, ella se lo merecía. Y yo decía, ¿cómo? Y yo le decía, pero ¿cómo ustedes van a decir eso como que ella se lo merece? No. Pero sí, es algo como que normal. Eso ya creo que es algo normal en Perú. Aunque no sé si ahorita ya eso ha cambiado un poco, no sé. Espero que sí. Esperemos, de verdad que sí. Pero es lo más fuerte que me ha tocado. Exacto. Yo en ¿Y mi a ti? caso, el choque cultural más fuerte que yo tuve en Perú, no sé si en otros países es así, es el tema de que, por lo menos en los trabajos que yo tuve, le tenían un miedo a los jefes.
Ah, eso sí Pero hubo un también, miedo a los jefes, sí. como que, sí señor, no le digo nada señor, sí lo que usted mande señor, todo lo que usted diga. Y yo como que, Señor. señor. Y es como que, marico, es tu jefe, o sea, perfecto, tu jefe tú tienes que tenerle respeto. A tu Ujú. jefe tú tienes que tenerle respeto. Porque la confianza y eso se va forjando con el tiempo, que lógicamente tu jefe nunca va a ser tu amigo. Tu jefe nunca va a ser parte de tu familia. Ay, que estamos todos aquí, somos el mejor equipo y somos una familia. Tus compañeros de trabajo no son tu familia. Tu jefe No son no amigos es tu tampoco. familia. Usted es un ente individual que va a hacer su trabajo y se va a su casa porque a usted nadie le va a pagar ni los biles, ni la comida, ni nada. O sea, su jefe no. Por ende, usted no tiene por qué tenerle miedo a su jefe. Porque así como tu jefe te puede reemplazar de la noche a la mañana, usted puede conseguir un trabajo también de la noche a la mañana. De trabajo, dependiendo del privilegio, es más fácil conseguir, pero, marisco, el dinero está en la calle, tienes que salir a buscarlo. Solo que, pero, o sea, yo en Perú veía mucho eso de que, sí, jefecito, y sí, o que no, ya viene el señor tal. Ya Ujú. yo iba a decir el nombre. Ya viene el señor, Hasta ya viene el lloraban. señor, ya viene qué tal. Y si le regañaban, se ponían a Se ponían llorar. a ayudar. Y Ujú. nosotros, bueno, los venezolanos, gracias a Dios, no tenemos ese tema. Nos pegaban antes grito y era y la concha de tu madre, hijo de tu perra madre. Ojalá sea tu mamá, porque a mí no. No, es que quiero que ese es uno también de los cambios de cultura que es muy fuerte, de que allá respetan mucho lo que los jefes, como él está diciendo. O sea, si él te dice A, tú tienes que hacer A. Y él tiene la razón. Así no la tenga, él tiene la razón. Pero nosotros, y ¿Qué? creo que muchos se van a identificar, ¿Qué? que nosotros no le... No, si usted no tiene la razón, usted no tiene la razón. No, depende del contexto tampoco. ¿Qué? No, pero allá es algo de que es lo que él diga. Ah, claro. Y Si es tratan de así como yo te estoy imponerse. diciendo, tú lo tienes que hacer así como tú lo estás diciendo. Pero creo que eso ha cambiado mucho porque sí he comunicado con muchas personas Yo no. que me han hablado y que eso ha cambiado mucho y las personas creo que ahorita son más amables I hope so. porque cuando yo Claro, o llegué, sea, no es por nada, pero yo creo que la inmigración venezolana también ayudó a que se apaciguara muchos temas en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a las ventas, en cuanto a cómo tratar al empleado, que tu empleado es tu empleado más no tu esclavo, en Perú. sí, Así lo veo yo. Y así lo percibí en la calle cuando trabajaba, lo percibí en la universidad, lo percibía en la vida que yo hacía allá. es que si te pones a ver, en Perú ni los buenos días te daban. No, pero no daban los buenos días, eso es muy cierto. En Perú los buenos días no te daban, ni las buenas tardes ni las buenas noches. O sea, no, No, o sea, en ese momento también creo cuando que yo dependía. llegué, no, en ese momento cuando Porque yo cuando llegué, llegaba. no había como esa, como es, no es humildad. O sea, no había como, no eran como que tan abiertos. No eran así, no eran así. Imagínate que cuando yo llegaba al trabajo, yo le decía a todo el mundo buenos días y ellos me respondían, pero ¿por qué tú me das los buenos días? Y yo, porque en mi país, yo eso sí lo ponía bien claro. Y siempre lo tuvieron ellos pendientes y ellos lo pueden decir. Que yo siempre decía, aquí hay que ser uno humano. Porque hay que ser humano. Y ser amable. Y creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza como ser venezolanos, que somos muy amables y somos muy cariñosos a la hora de saludar. That's right. Porque es nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra crianza, como nos enseñaron. Y así es todo el pueblo venezolano. Y It creo is. que la mayoría de los países han aprendido muchas cosas de nosotros como inmigrantes. Y nos respetan como somos. No, no sabemos, pero no respetan a nadie. No, o Todo sea, el tiempo se ve. en algunos países sí nos respetan, pero en otros no. Pero sí han aprendido mucho de nosotros. Ujú. Y obviamente nosotros hablamos mucho de Perú porque ahí fue donde vivimos toda la inmigración. Sí, mayormente. Desde que llegamos hasta que nos vinimos para acá. Está bien. Ya. Pero aquí es diferente. Si te pones a ver. Sí, 100%. Es muy, muy diferente. Porque aquí, good night, good morning, o sea, te saludan. Así no Ya. te conozca, pero te saludan.
Sí pasa. Sí. La gente aquí es muy amable. Aquí en este estado. En En este Massachusetts, estado. para ser específico, porque cuando fuimos Ya. para Miami, de verdad, marico, no, ay, no, te Y de... eso que Miami tiene la población más latina. O sea, está la población súper llenada de latinos. Exacto, o sea, no es por nada, nosotros para Miami fuimos una semana nada más. Llegamos al Airbnb y yo iba a la chama y yo vi que podría ser venezolana. Pero aquí, por lo menos en el estado donde nosotros vivimos, una vez se peca de hablarle en español a la gente por cómo se ve. Puede ser que se vea como mexicano, puertorriqueño, dominicano, y uno lo habla en español y ellos te salen como que I don't speak Spanish. So, my parents are Dominicans and Americans, but I don't speak Spanish, sorry. Y es como que, bueno, hay que hablarle en inglés. Entonces, lógicamente, yo aquí primero, cuando es con una persona así, yo trato de preguntar, ¿Do you speak Spanish? Entonces, o sea, cuando nosotros entramos al Airbnb, como la recepción, de verdad que yo no escuché que ella dijo buenos días. Y yo le dije, good morning, do you speak Spanish? Y ella me dijo, te dije buenos días. O sea, hablo español. Y yo como que, mami, necesito chequear esto porque sé que el Airbnb lo entregan tarde, necesito guardar las maletas y tal. Eh, pero... Son todas esas maletas. Tiene un costo de $13. Sí, yo sé que tiene un costo de $13 porque yo vi todo eso. Lo quería pagar antes de venir, pero no necesito pagarlo. Necesito dejar la maleta. Ok. Este es el ticket. ¿Me puedes prestar el baño, por favor? Sí, por allá al fondo a la izquierda. Y yo como que... Bueno, y así nos pasó después al ratito en una... Fue en el Airbnb. No. En el B&B fue eso. Sí, pero como en la tarde, creo que en un taxi nos pasó algo, pero no recuerdo. No. Pero yo dije, coño, la gente en Miami no puede ser así, o sea, está viviendo de vacaciones. Yo estoy pensando en venirme a vivir para acá, pero si me van a tratar mal, o si vas a creer que te Pero eso no es caga una más arriba. experiencia. No, claro, si crees que vas a querer vivimos más, aquí. si crees que vas a cagar más arriba del culo porque vives en Miami, eso es tu problema. O sea, yo estoy aquí, Pero... marico, yo vine de vacaciones a pasarla bien, te estoy tratando con amabilidad, te estoy preguntando si hablas español. Porque tampoco quiero pecar de hablarte en español y que me digas cualquier pendejada. No me jodas, chica. Pero es que esto pasa mucho. Sí, eso pasa mucho. Pasa mucho. Por lo menos, la primera vez que nosotros fuimos a Boston, eso no pasó nunca. Pero cuando yo fui con Nunca. Corina a Boston, yo dije, esta gente que nos quiere escupir la comida. Fuimos a... No, marico, eso es otra vaina. Cuando yo fui con Cori a Boston, que me encontré con Corina en Boston, nos montamos en un taxi. El taxi olía horrible. Y aparte que olía horrible, yo le digo a Corina, vamos a hacer ese TikTok, el de Do you miss me? Because we miss you. Y estamos ahí y estamos grabando y el tipo nos dice, en inglés nos dicen, ¿le pueden bajar volumen? O sea, ni siquiera estábamos escuchando música, sino que era el audio del TikTok. Y el tipo nos dice, ¿le pueden bajar volumen? Y yo, ¿what? Y Corina pensaba que yo no había entendido y me dijo que sí le podíamos bajar volumen. Sí, yo entendí, pero ¿cómo que no le podemos bajar volumen? Y loco, o sea, el carro te huele a mierda y me vas a decir que le puedo bajar volumen. ¿Y por qué no le dijiste? El carro te huele a mierda, déjame aquí. No, yo le puse una estrella. Eso es, yo que trabajo en aplicaciones sé que eso afecta más que yo me ponga a pelear con No le fueras puesto ninguna estrella. No, porque si no lo califico es como que no cuenta. Tengo que calificarlo de alguna Ah, manera ok, para pero que... pusiste un comentario, obviamente. Claro, de puse broma. conductor Ok, de mierda que ya fue. Sí. Y antes de eso, estábamos comiendo en un restaurante que no era nada barato. Y era como que, bueno, nos pasaron y tal, y era como que, y terminaron, y cogieron, y hicieron, y ya van ahí, te pongo esto, o sea, yo estaba comiéndome una pizza y ni siquiera había terminado de comerme la pizza, y te la pongo para llevar, y no sé qué, y el restaurante vacío. Y Carolina y yo como que, o sea, hoy la gente quiere que nosotros... No era su día de que la restaurante ni nada. perdamos. Y después fuimos a comer con sus papás y fue súper ameno. Y después fuimos a la discoteca, pero ahí fue como que se recuperó la vibra. Porque Ok. era como que marico. Pero es que eso pasa mucho. Tanto eso, creo que... Sí, después de eso nos fuimos caminando a encontrarnos con sus papás. Porque no nos queríamos montar en ningún taxi. Era como que marico, no nos vamos a exponer a que nos arruinen en las vibras. Sí, bastante heavy. Y nos fuimos para la verga. Bastante. Empezamos hablando de migración y terminamos hablando de la mala atención. Pero esto no es obligado. Sí. ¿Tienes algo más que contar o vamos cerrando? Sí, yo quiero dar como un... Como... O sea...
las personas que vayan a ver, obviamente, el episodio, obviamente no... Es nuestra historia, es nuestra vivencia, lo que nosotros hemos vivido. O sea, no se lo vayan a tomar nada personal ni nada de Se lo eso. damos a una persona. No, pero está bien, pero obviamente hay que decirlo, ¿no? No. Claro que sí. ¿Por qué? No, yo siento que Se sí, tiene porque que aclarar. no toda la gente va a tomar de buen las cosas. Claro, o sea, pero es no que tú toda la estás. gente. O sea, lo que pasa con la gente es que la gente toma las cosas como lo quiere tomar. Claro. Porque nosotros estamos aquí sentados dando nuestra opinión. O sea, ni siquiera. O sea, no hemos llegado al punto de dar nuestra opinión como tal, sino que hemos contado nuestras experiencias. Entonces, ¿qué pasa? La gente puede entender esto de una mala manera, si quieren, o de una buena manera, y lo tengan como consejo. ¿Me entiendes? Claro. Por lo menos, ayer que yo puse en mi estado un clip del episodio anterior, Ujú. donde yo decía que para mí es más importante que te suplas tú antes que los demás. Jessica me dice, marico, lo acabo de ver y me parece súper, súper... O sea, necesitaba como escucharlo, porque yo doy el todo por mi familia ya, y a mí como que no me toman en cuenta, y es como que... O sea, siempre lo van a recibir... O sea, tú ves algo en internet y tú lo recibes de acuerdo al mood que te esté diciendo. Por lo menos, ¿qué me pasa a mí? Yo no soporto a ciertos personajes del internet, y yo cuando veo TikTok o cosas de esa persona, yo lo soy peo, o si tú lo estás viendo, yo te digo, marico, quita esa mierda. Pero es porque como la imagen que yo tengo de esa persona que me hace sentir como que repeluja al verlo. Ujú. Y puede ser que esa persona no esté haciendo nada malo en internet. Entonces lo que uno esté o sea, lo que ellos quieran pensar, él proyecta más de cómo ellos lo reciban, Ok. no como te lo estoy diciendo, Está porque bien. tú siempre, o sea, siempre lo vamos a decir de nosotros, desde el lugar de nosotros y Del lugar de nosotros, desde un claro. buen lugar. Pero por eso No lo digo, hacemos con de daño, lo- con ganas de dañar. por de la, ejemplo. no. Nosotros estamos contando nuestra versión de nuestra vivencia, como lo que estamos pasando, lo que pasamos, porque ya no Lo que estamos fue nuestra pasando. realidad. Porque obviamente aquí la estamos pasando súper bien. No ha sido fácil, pero tampoco difícil. Todo lo que estamos pasando acá, estamos logrando nuestros sueños, estamos logrando nuestras metas, poco a poco y Así con es. sacrificios. Porque Así todo en esta es. vida es sacrificio. Si no tenemos sacrificio, no tenemos nada. Y bueno, más nada que decir, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, lo vamos a poner por aquí, en Instagram, en YouTube, tenemos Facebook también, primicia, y TikToks también. TikToks. Y pueden TikTok. comenten Comenten, para comenten. poder leerlos, porque O sea- vamos a hacer un video de sus comentarios y vamos a decir nombres, si nos permiten. No, que nos permitan, no se te comente porque va a estar en este video. Entonces, lo mismo que él dijo, recuerda darle like, comentar, suscribirte al canal. Muy importante que te suscribas, Sí, por favor. un like, suscríbete. danos un like. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. Y esto fue, no es obligado. El podcast. Bye bye. Ay, estoy mamado, marico. Ay, voy para el mundial, voy para el mundial, voy para el mundial.